Sí. No sé si vieron el fin de semana eh, la gente pagando 40 lucas para ir a una fiesta clandestina, ¿no? En el Tigre. Digo, ese pibe, ¿no? Que va a la fiesta clandestina, seguramente las 40 lucas si la tiene, bueno, comparte, no sé, hacete un asado, qué sé yo, con dos amigos, qué sé yo, pero no piensan en, en su papá, en su mamá, en su abuelo, no piensa. Hoy yo decía que eh, quedan 38.000, o sea, queda una cama útil cada 38.000 habitantes. Muy poquito. Y hay un montón de boludos haciendo fiestas clandestinas. Hay un montón de tipos discutiendo si te tenés que quedar o no. O sea, y nosotros tenemos a los médicos, a los enfermeros, a todos tratando de hacer malabares. Ayer hablaba con una médica del Hospital Durán que me decía que le sacaron, hablaba con mi terapeuta, Sí. que le sacaron a ella el escritorio, todo, el consultorio para armar camas ahí que habían tirado las camas para ver si, digo, están haciendo malabares. Esos pibes se tienen que dar cuenta de lo que está pasando. Y la verdad que la verdad, hoy quería charlar, queríamos ver cómo está el panorama, cómo lo ven los que están ahí, y convocamos al doctor Gabriel Rosenstein, que es clínico del Hospital Tornú, y lo tenemos en línea, el doctor Gabriel Rosenstein, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Y indignado, la verdad que indignado, agobiado. ¿Qué sentís cuando ves una manga de, perdón, ¿no? Pero descerebrados, no sé, qué sé yo, que hacen una fiesta clandestina, que llega la policía y se quieren pelear con la policía, o sea, no sé cómo, y que el argumento es la libertad. Eh, bueno, qué sé yo, no sé, una cosa que me trae a la mente es una novela muy popular en una época que eran Los ricos no piden permiso. Medio como hay ciertas pautas culturales que se van estableciendo previamente a después una cultura generalizada. Mm, Es la impunidad, el problema es que contra el virus no hay impunidad. claro. El virus no respeta impunidades, ¿eh? Esta Mm, gente que cree que es impune a todo y que no les va a pasar, les va a pasar. Y el problema es que después van a reclamar por su derecho individual a que los atendamos, a que les pongamos los requerimientos que no hay. claro. Esto es lo terrible, digo, porque ya estamos sufriendo situaciones de violencia, hubo pintadas contra el equipo médico en el Hospital Fernández, tratándonos de médicos asesinos y pandemia y todas esas cosas. Sí, sí, hoy salió un legislador, sacamos un legislador del Frente de Todos que estuvo en el Hospital Fernández y nos dijo que estaba al tope, que no daban más. Sí, sí, yo tengo las cifras que me pasan compañeros y hoy la ciudad estableció un anillo rojo con los hospitales principales dedicados a COVID, entre los cuales está el Fernández. Uh-huh. El Fernández cerró la asistencia de pacientes que no sean COVID para poder establecer camas con respirador en la guardia. Mm. Esto quiere decir que ya está desbordada la terapia intensiva, la terapia intermedia, la unidad coronaria, cosa que también se repite en el Durán. Hay pacientes respirados en la guardia. El Raúl Mejía tiene 5 pacientes respirados en la guardia. Esto Claro. quiere decir que no hay giro de cama para absorber. ¿Cuáles son los hospitales destinados al COVID? En principio se había establecido un anillo rojo que era Santoyani, Fernández, Muñiz, Argerich, y después un anillo amarillo, Durán, Raúl Mejía. El problema es que ya los hospitales del anillo amarillo ya están abarrotados. No hay giro de cama, están todas. De hecho, hay algo que no se está evaluando y es que la terapia intensiva pediátrica del Durán se está refuncionalizando como terapia de adultos. Y estamos entrando en invierno y con la presencialidad en los colegios empieza a circular el virus de la influenza o sí, otras enfermedades, digamos. Que pueden generar cuadros graves respiratorios para que necesitan camas de terapia infantil. ¿Qué va a pasar cuando se muera algún pibe porque no consigue una cama en terapia infantil? ¿Quieren llegar a ese lugar? La verdad que estamos terriblemente desbordados
con situaciones terribles. Una paciente con cobertura que estaba trasladándose de la zona sur a Munro, la ambulancia se quedó sin oxígeno, hizo un paro respiratorio y entraron en la guardia del Tornú. Sí, gente, Claro. porque es así, se desborda el sistema privado y tarde o temprano el único techo que queda, lo que llamamos techo hospitalario, es el sistema público. Ahora el sistema público tampoco está en condiciones. Entonces, la verdad que no entendemos qué es lo que se está pretendiendo. Ujú. Ya tenemos más de 40 fallecidos en el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires, digo, de trabajadores de la salud, y ya hay 5 docentes fallecidos, o sea... No, yo la verdad que te digo esto, sinceramente digo, siempre algunos sectores denostaron al sistema de salud y muchos que de la ciudad que lo gobernaban le sacaron financiamiento, también lo hicieron con la educación pública y le sacaban financiamiento, y hoy lamentablemente son esos sectores, primero el de la salud, que está salvando la situación, porque inclusive está salvando al sector privado, digamos, que está desbordado, y van al sector público, y la educación. Yo ayer hablaba con un compañero nuestro que es profesor de música y nos contaba tiene en 3 escuelas los chats que tienen, y que me dice: mira, Víctor, tengo muchos compañeros que me dicen tengo COVID y después no vuelven. O sea, no vuelven porque fallecen de COVID. O sea, y la están pagando los dos sectores que siempre, por el Estado o por un sector de la población, siempre fueron agredidos, denostados, le sacaron financiamiento, y hoy la verdad que siento eso, ¿viste? Como que, bueno, tenemos que tomar conciencia como para que... Porque lo único que hoy tenemos es la vacuna y la conciencia personal de cada uno, ¿viste? Y las actitudes de los gobiernos, lógicamente, ¿no? Sí, bueno, nosotros conformamos una asamblea permanente por el derecho a la salud y en 14 de enero hicimos una conferencia en el Rivadavia diciendo, el sistema de salud solo no alcanza, y en marzo decíamos, el sistema de salud sola y la vacuna no alcanzan. Claro. Entonces, si no hay una decisión colectiva, si no hay un consenso colectivo de tomar otras decisiones, no hay manera. Hay instituciones de primer nivel en Caballito que abrieron, escuelas privadas, que abrieron la presencialidad en noviembre del año pasado, tuvieron que cerrar un montón de burbujas, y ahora en marzo está pasando peor que antes, y tienen infraestructura para sostener protocolos y demás. Entonces, cuando la circulación viral es tan alta, no hay alternativa. No es un problema inclusive de la infraestructura escolar, sino que es la circulación del virus. Entonces, claro, no hay manera, es decir, no hay escape. ¿Por qué? Sí. Te quería preguntar esto. Ayer, por ejemplo, hubo 15.000 casos, ¿no? De COVID positivo, o 16.000, pero hubo 540 muertes, ¿no? ¿Por qué se mantiene tan elevado el nivel de muertes? Y eso, el nivel de muertes elevado también significa que el sistema de salud de las camas que está colapsado, que pasan más por terapia. Son varias cosas. La primera es que los 15.000 casos que se contabilizan los fines de semana son siempre la mitad de lo que se contabiliza los días de semana. En general, y digamos con arrastre a los lunes y demás. Segundo, este virus es muchísimo más, o sea, hay un porcentaje de pacientes del coronavirus que terminan con requerimientos de terapia, que son el 2%. Entonces los 540 fallecidos tienen que ver con el pico de las semanas anteriores, por un lado. Por otro lado, está afectando gente más joven, que en general uno espera una evolución más leve. Entonces las consultas, los pacientes sintomáticos con COVID que consultan vienen en general más deteriorados que antes, con lo cual pasan rápidamente a requerimientos de alto flujo o de terapia intensiva y fallecen, pero es proporcional a los contagios. O sea, si hay 30.000 contagios, los 540 fallecidos tienen que ver con esos picos de contagios, pero hoy probablemente, yo lo estoy sospechando, hoy vamos a tener arriba de 20.000 contagios, y el problema es que
así como las camas de terapia son el final del relato, cuando el final del relato son los fallecimientos. Entonces, cuando tenemos este volumen de circulación con una positividad de la cual se habla poco, pero se dice que la positividad que hay que buscar es del 10%, estamos arriba del 50%. O sea, de cada 10 que se hisopan, 5 están contagiados. Sumado a que los testeos son muy dificultosos porque no hay recursos, estamos testeando a balde, digamos, el Hospital Tornú duplicó la cantidad de hisopados por día, y la gente se demora, mucha gente se cansa y no se termina hisopando, o sea, nos quedan fuera del registro un montón de gente que no llega a hisoparse. Entonces, en realidad, la circulación viral, la cantidad de contagiados es más alta que la que terminamos demostrando. La ciudad dice que solamente 700.000 personas se movilizan con el tema de la comunidad educativa, para las clases presenciales y demás. Bueno, el problema es que si uno de cada 4 de esos se contagia, estamos hablando de cerca de 2.000 o 3.000 personas circulando contagiadas. Claro. Por día. Claro. Entonces, no se termina de entender la magnitud. La Ciudad de Buenos Aires, hemos tenido discusiones con funcionarios de la ciudad, no tienen una idea de la magnitud de lo que esto implica. Entonces, ¿no tienen una idea, o entró a tallar la política, o entró a tallar la cuestión interna propia de ellos? Digo, porque el otro día veía unas declaraciones de Patricia Bullrich, o sea, criticándolo a Rodríguez Larreta por la no presencialidad, por ejemplo, en las escuelas secundarias, ¿no? Y eso perjudica a tomar una decisión que tiene que ver sanitaria y dejar de lado cualquier situación política, ¿no? Es que yo hace rato vengo planteándolo. El año pasado hubo una campaña de vacunación antigripal en la ciudad que fue una de las mejores de los últimos años. Nadie se enteró, ¿sí? En medio de la pandemia y demás. La vacunación se hizo descentralizada en un montón de dispositivos en la ciudad y nadie se enteró. Este año juntaron a la gente en San Lorenzo, en River, en la sociedad rural, porque hay elecciones. Claro. Entonces tenemos que mostrar lo que estamos haciendo al riesgo de que los mayores de 80 se descompensen o se contagien en las inmensas colas que se armaron. Claro. O sea, es lo que yo llamo epidemiología electoral. Sí. Se hace epidemiología de acuerdo a un objetivo electoral. Entonces se priorizaron vacunas a hospitales de las comunidades, hospitales privados, y no se le dio al PAMI para que vacune. Y cuando el PAMI consiguió poder vacunar, les mandaron gente, les armaron un padrón sin inscriptos. Claro. Entonces está claro, los estados, los gobiernos juegan en lo que es la puja distributiva. Bueno, hay una puja distributiva con las vacunas, hay una puja distributiva con las camas, hay una puja distributiva con los respiradores. O sea, asumieron que le prestaron respiradores al sector privado y después, obviamente, Papá Nación, Claro. Porque detrás de todo siempre el gobierno nacional cumplió. Gabriel, Entonces, tengo una consulta. Vos nombraste a los colegios de Caballito. Mi nena está en el secundario en unos colegios privados en Caballito. Tienen un buen sistema de burbujas, aparentemente, pero ella está, por ejemplo, en la burbuja A, la misma división, ¿no? Y otro grupo está en la burbuja B. La burbuja B la semana pasada, tuvieron que aislarla con los profesores, todos, porque uno de los alumnos dio todos los síntomas. Este nene tuvo fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, contagió a su hermano también, que está en la primaria, con cual se aisló otra burbuja más, pero los dos se hisoparon y a los dos le dio negativo. Sí, existe un porcentaje de falsos negativos, Sí. por un lado, y existen enfermedades que tienen síntomas similares al coronavirus. No sé si soy claro. Sí, o sea, sí. puede tener otra virosis con los mismos síntomas y darle negativo al hisopado. Y después hay que ver el tiempo, porque los hisopados, en general, nosotros, por ejemplo, lo que hizo la Ciudad de Buenos Aires con los viajeros que volvían, de hisoparlos dentro de las 72, eso es una aberración epidemiológica, porque en las 72 horas de haber vuelto, probablemente no den positivos. O sea, generás un montón de hisopados que te dan negativo y que se positivizan después de las 72 horas.
pero hicimos el circo de que la gente en auto iba a Costa Salguero, los hisopaban, los filmamos, los mostramos en las cámaras. De hecho, tengo una situación, digamos, familiar de chicos que volvieron de la costa, los hisoparon, dieron negativos, terminaron contagiando a su abuelo y su abuelo se murió de coronavirus, porque los hisopados se hicieron muy tempranamente. Claro. Entonces, hoy por hoy, frente a un paciente sintomático, en general se esperan 72 horas para hisoparlo para tratar de sensibilizar la muestra, para que la muestra sea lo más sensible posible. Y se aíslan, y hay que aislarlos. Claro, ¿y estos falsos negativos se contabilizan también o no aparecen en los números que vemos a diario? No, porque son falsos negativos, Claro, o sea, porque aparte no podemos saberlo. Aparte puede dar falso negativo y positivizarse varios días después. Entonces queda como falso, si no se vuelve a hisopar y da positivo, queda como falso, queda como negativo. Claro. Gabriel, te quería hacer una consulta que está pasando ahora, y yo entendí siempre el proceso de vacunación como un proceso comunitario, digamos, como una conciencia comunitaria. Yo me acuerdo que prepararme para vacunar y que mis viejos me lleven a vacunar, sobre todo mi mamá me llevaba, era una cosa importante, digamos, mañana te tenés que vacunar, y era una preparación, ¿no? Y que era toda una conciencia porque había una campaña nacional, que eso está bien que estamos en una pandemia, ¿no? Pero esto de pagar millones y millones de pesos para irte a vacunar afuera, ¿no? Y que el argumento es, le ahorro una vacuna al país. No, yo creo que es primero, acá hubo una campaña de desprestigio de la vacuna. Hoy, si hoy preguntás con qué querés que te vacunen, la gente dice Sputnik. Sí. Bueno, al principio la gente no, bueno, hasta que no se publique, hasta que no sé qué. O sea, acá hubo una campaña, un boicot a una determinada tipo de vacuna para imponer, porque ahí empieza la discusión geopolítica de las farmacéuticas, de las vacunas, que obviamente todavía y sigue siendo una campaña a favor de una, desprestigiando absolutamente a las otras. Entonces esto de viajar es asegurarse que no te toca la Sputnik. Y aparte, nada, mostrar una cuestión de clase, porque en definitiva el que viaja, el que volvió en avión con un PCR trucho, o sea, con un PCR positivo y con un certificado trucho para subirse en un avión y volver, es una, digamos, imposición de clase. Yo puedo acceder a esto. Claro, los otros claro. se quedan afuera. Sí. Y por otro lado, el tema de incidir con la campaña por un tipo de vacuna y no por otra. Está bien, me parece que tiene que ver mucho con esto. Claro. Y aparte, obviamente, de defenestrar la política estratégica de un gobierno de un país, digamos, de medio desarrollo, y poner en evidencia que en otros lugares las cosas se hacen mejor. Y en realidad, si vemos las cifras, muchos de los lugares donde se dice que se hacen mejor, no se hicieron mejor. Sí, está claro eso. Gabriel, ¿qué mensajes le podríamos dar al ciudadano del común, de la ciudad de Buenos Aires, al vecino, a la vecina, para que tome un poco más de conciencia, y que nos cuidemos y que se cuide? Porque si él se cuida, nos cuidamos todos, y aplacamos un poco la tarea de ustedes. ¿Qué mensaje vos le quisieras dar? Nosotros estamos tratando de hacer videos muy cortitos. Una argumentación es, estando la vacuna tan cerca, ¿para qué vas a salir a buscar el virus? Está muy Teniendo bueno. la posibilidad inclusive prontamente de poder fabricarlas nosotros, Claro. ¿para qué vas a ir a buscar el virus? Claro. Entonces, es más, teniendo la vacuna, cuando más hay que protegerse es ahora para poder llegar a la vacuna. Antes, cuando no tenías la posibilidad de vacunarte, era, digamos, un interrogante, un imprevisible, qué era lo que podía pasar. Hoy sabés que tomando todos los recaudos posibles, llegás a la vacuna. Lo planteo inclusive desde un punto de vista familiar. El padre de mi mujer hoy recibió la segunda vacuna. Su tío murió de coronavirus porque sus nietos no se cuidaban. Entonces llegamos a la segunda dosis si nos cuidamos. Llegamos llegamos a una vida más plena si nos cuidamos. Si no, no hay chance. Perfecto. Bueno, Gabriel, doctor, muchísimas gracias. Al contrario. Y gracias por todo. Trasladarle a todos los que vos conozcas
desde los enfermeros, camilleros, médicos, médicas, un gran abrazo fraternal. Gracias. Mañana vamos a participar en el Fernández, un desagravio a la agresión de estos sectores bolsonaristas que nos denuncian como asesinos. No, es terrible, eso, es terrible. Qué locura. Solidaridad absoluta, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, pasó el doctor del Hospital Tornú, médico clínico, Gabriel Rosenstein, que encima que están allí. El otro día vi en el noticiero de Telefe, creo, sí, una persona que estuvo 60 días internado, lo intubaron y mostraban, salió vivo, gracias a Dios, cómo lo daban vuelta y todo el esfuerzo que hicieron los kinesiólogos de respiración, los enfermeros, los médicos, para que esa persona viviera.